6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana, en este martes 31 de marzo del año 2015. Y en los aprestos, ¿no?, de la Semana Santa. Ya pues se van sintiendo el ausentismo en algunas actividades, en algunos lugares, porque hay una parte de la sociedad dominicana que tiene el privilegio de tomarla completa, que se va, por ejemplo, de sábado a sábado, de lunes a lunes, y la gran mayoría lo hace ya después del miércoles, en la tarde del miércoles, y el jueves se registran los mayores desplazamientos. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días, María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, Ayuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño y Mario Díaz en los controles. Buenos días en Santiago de los Caballeros a Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Buenos días Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, y buenos días a Rafaelito Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Hill, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Joa Bernal. Buenos días a todo el equipo de BTV Televisión. Son las 7:01. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Ayer se conmemoró el 30 aniversario de la batalla del 30 de marzo, y a propósito de los debates que se llevan a cabo en el país, porque hay un grupo de diputados que ha vuelto con la iniciativa de expulsar a los restos del general Pedro Santana del Panteón Nacional. Pues se han producido algunos trabajos muy interesantes. Voy a citar dos artículos. Uno de el reconocido psiquiatra José Miguel Gómez, que es un perfil psicosocial de Pedro Santana, y el artículo que escribí este domingo en mi columna semanal. Entonces, el doctor José Miguel Gómez responde un artículo anterior del señor Jacinto Gimbernal, y en esta pues hace una serie de afirmaciones, pero que están sobre todo en este personaje, en su perfil psicosocial. Y dice lo siguiente: en mi condición de psiquiatra e investigador sobre psicotobiografías, tengo un perfil del general Santana, un personaje difícil, como usted concluye en su artículo. Sin embargo, en este poco espacio trataré de explicarle su perfil psicosocial. Santana es el productor de una dinámica nuclear, o debe ser el producto, aunque aquí dice productor, es el producto de una dinámica nuclear integrada por Pedro Santana padre, Petronila familia madre y 3 hijos, Pedro y Ramón, de parto gemelar, Florencio, el hermano menor, con una discapacidad psicomotriz, una familia dedicada a la agricultura y a la crianza de animales. La niñez del general Santana fue bastante traumática. Desde pequeño vivió el desapego del padre, desvinculación y ausencia y muerte a su temprana edad. Apenas con 7 años
se desarrolló la batalla de Palo Hincado, dirigida por Juan Sánchez Ramírez, donde el padre, capitán de milicia, pasa a la historia debido a que cortó la cabeza del gobernador francés Ferrat, después que éste se suicidara, enganchando la cabeza en la espalda, la exhibió por las calles del Ceibo, cosa que presenció su propia familia. A los 17 años, el general Santana pierde a su padre, pasando a ser el responsable de su familia, del cuidado, protección y responsabilidad, abandonando la escuela y protegiendo a la madre y hermanos. Esa dura realidad formó el carácter de Santana para ser decidido, tener autoconfianza y autodeterminación, pero también desarrolló las habilidades con el machete, el liderazgo y el don de mando en el trabajo y la comunidad. Con un temperamento sanguíneo, colérico, una persona empática, expresiva, franca, con tendencia a las impresiones extremas, donde su buen ánimo y el alto nivel de energía le hace ser emprendedor de tareas y metas con visión y visión de lograrlo. Los sanguíneos son gregarios, amistosos, le huyen a la soledad y sienten atracción por actividades colectivas. Su conducta es ruidosa, afable, bultosos y calificados de bocones por su forma de hablar, aunque suelen ser sinceros y leales, altruistas y solidarios. Una trampa de este temperamento es la alta tendencia a la rigidez, inflexibilidad y a la forma autoritaria de imponer su concepto. El general era una expresión acabada de ese tipo de temperamento y así se expresa en toda su conducta política, militar y personal. Pero algo cambió la adultez temprana de la vida de Santana. Su novia, María del Carmen, días antes de la boda, durante un viaje a Higüey para pagarle una promesa a la Virgen de la Altagracia, al retornar al Ceibo, en Cuesta Prieta, la bestia falseó y al espantarse cayendo en el suelo, resultó muerta de forma súbita. Esto lo cuenta de Morisi. La gente de la comarca cuenta que está perdiendo el juicio el desdichado amante, olvidando el acto y en constante vagar hacia el solitario cementerio de Rincón. Este fue el primer episodio depresivo de Santana que le marcó de por vida. Para proyectarse en Petronila la Madre, Santana se casó 2 veces y bueno, hay otros datos ahí muy importantes que tengo que saltar para irme a esta afirmación. Sin embargo, y esto ahí ya se refiere a don Jacinto Gimbernal, sin embargo, distinguido Gimbernal, Santana fue el dictador más honrado y respetuoso del bien público. Nunca buscó beneficio personal, ni corrompió para él o para grupos. Es decir, nunca buscó beneficio personal, ni corrompió para él o para grupos afines. La trampa de su personalidad descansaba en su pobre identidad psicosocial, en su pobre formación académica, en su trastorno del ánimo y más que nada fue víctima de los conservadores que bien manejaba Tomás Bobadilla, que sabía dividir, manejar, sacar beneficios. Entonces, qué interesante este artículo que escribió el psiquiatra don José Miguel Gómez, que habla de este perfil psicosocial de Pedro Santana, muchas cosas que deberían estar presentes en este debate. El domingo este artículo se publicó este lunes. Yo había publicado un artículo en mi columna del periódico El Nacional y de otros que reproducen también otros digitales de mucha incidencia, un artículo que se tituló Santana satanizado. Y entre otras cosas digo las siguientes. La anexión a España encontró resistencia desde el principio por el temor que generaba la posibilidad de restablecimiento de la esclavitud, pero despejado ese aspecto, sometida a referéndum, lo ganaba. El general Pedro Santana no era hombre de poses.
lo que dijo en el discurso de oficialización de ese desatino era lo que sentía, que actuaba conforme a los deseos que siempre habían manifestado los dominicanos. Desde el opúsculo que dio a conocer en 1862 Manuel María Gautier, titulado La gran traición del general Santana, nadie le ha despejado el mote de traidor, aunque no haya un solo historiador que no esté consciente de que hizo lo que muchos querían y lo que gestó uno de los padres de la patria. Obvian adrede recordar que el vocablo independencia no aparece en el manifiesto del 16 de agosto de 1844 que sirvió de base a la proclama del 27 de febrero, porque esa expresión no era común al conjunto de las fuerzas que se coaligaron para desalojar a los ocupantes haitianos del suelo dominicano, que la palabra cohesionadora era separación. Para que la atribución de traición encuadre mejor, se oculta una parte del relato histórico y se presenta la que nunca fue proclama de independencia como una obra exclusiva de los trinitarios, que tuvieron un rol decisivo, pero que interactuaron con otros tres grupos que querían expulsar a los haitianos y procurar un protectorado de una potencia que nos resguardara de las amenazas de los vecinos. Si los que siempre se confesaron abiertamente pro españoles buscaban la tutoría de España, ¿a quién estaban traicionando? Si hacían lo propio los proingleses o los afrancesados, se colocaban de espaldas al ideal de los trinitarios, pero traición no puede ser hacer o procurar las cosas en las que usted cree. Podrá estar equivocado o experimentar el desengaño que vivió Santana, a quien evidentemente el paso le salió muy mal. Pensó en tres cosas. Prosperidad para el pueblo dominicano, progreso para los de su entorno y freno al peligro haitiano. Y él mismo acabó sufriendo las humillaciones inesperadas porque España tuvo un comportamiento desconsiderado. Las protestas, que en principio eran aisladas y de sectores minoritarios, pasaron a ser expresión de un disgusto generalizado. El campesinado cibaeño empezó a maldecir la anexión por la aplicación del sistema de bagaje que lo despojaba de sus animales de carga y de transporte para ponerlos a brindar servicios a las tropas y los devolvían derrengados o inservibles, pero además impusieron la discriminación racial en todas las esferas y los escasos puestos de trabajo lo dejaron para españoles. Si algo hizo la economía del pueblo dominicano fue empeorar, pero además se expandió el temor a la esclavización y el pueblo montó en cólera y se sumó a las acciones restauradoras. El hombre que incurrió en esa grave equivocación fue el que salvó la patria con su sabia y valiente actuación en la batalla del 19 de marzo en Azua, y al que se le quiere escamotear un lugar de descanso en el que se reconozca su heroicidad, alegando que es traidor y asesino, que no puede estar junto a María Trinidad Sánchez en el Panteón Nacional porque la fusiló junto a los hermanos Puello en la conmemoración del primer aniversario de la independencia, hechos que se enumeran sin exponer las causas. Jamás se dice que si la conspiración en su contra hubiese prosperado, el fusilado hubiese sido él. Entonces, habrá muchas cosas que debatir, y uno siempre espera que todas estas posiciones sean manejadas en función del juicio sereno de la historia. Son las 7:13 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Nos encontramos hoy con la noticia un tanto inexplicable de que en una Semana Santa donde tenemos que esperar un incremento de los accidentes de tránsito, el principal hospital traumatológico del país no estará habilitado para emergencias. El Hospital Darío Contreras, que todavía pues siguen los trabajos internos después que se hiciera su remodelación. La verdad es que
esto resulta un poco extraño porque ya si se hizo el esfuerzo, si se hizo la inauguración hace un tiempo y teníamos esta temporada de alta incidencia de accidentes de tránsito, lo ideal, lo apropiado era que este hospital estuviera abierto ya para cubrir las emergencias de esta Semana Mayor, de esta Semana Santa. De manera que tendremos una Semana Santa sin Hospital Darío Contreras. Una razón más para la prudencia. Una razón más para la prevención. Para la prevención. Estas cosas que uno siempre plantea. Conducir con cuidado. No ingerir bebidas alcohólicas. Las personas que tienen el compromiso de conducir. Prudencia. No armas de fuego. Compartir con cuidado en los lugares públicos. Y todas estas cosas que llaman a evitar emergencias, la gran cantidad de gente que se engancha en camionetas, en motocicletas y se dirige a las playas cercanas como pueda, como le sea posible. Entonces hay que evitar estos accidentes de tránsito. Pero bueno, lo de que no está es un asunto coyuntural, que es inaceptable o inexplicable, como fuere, porque debió estar para esta Semana Santa habilitado, por lo menos en sus emergencias, el Hospital Darío Contreras. Pero vamos a aprovechar que está este planteamiento sobre el Hospital Darío Contreras para ver otras cosas de fondo sobre este hospital, que a propósito sobre él discurre hoy otro artículo también muy interesante del doctor Jesús Félix Iglesias. Él no habla sobre esta cuestión de que no va a estar habilitado, sino sobre lo que planteó el presidente Danilo Medina en su discurso de inauguración del Hospital Darío Contreras. Es evidente que el discurso del presidente Medina fue un discurso contra el sistema de hospitales autogestionarios, estos nuevos y modernos hospitales que tenemos en el país, que no operan como tradicionalmente operaban los hospitales públicos, que todo el mundo se abalanzaba a buscar servicios y este hospital pues brindaba todos esos servicios gratuitos. Y siempre fue un sistema que hizo su trabajo pero con deficiencia. Y uno de los ejemplos tradicionales ha sido el Hospital Darío Contreras, donde indiscutiblemente siempre se ha hecho un gran trabajo, pero con precariedades. Entonces, este hospital tuvo un costo de $50 millones. Su remodelación, $50 millones es el costo de la remodelación del Hospital Darío Contreras. Ese fue, y lo cita el doctor Félix Iglesias, el costo total del Hospital Homs de Santiago de los Caballeros. Ese modernísimo hospital en Santiago de los Caballeros, donde hoy se hace cirugía robótica, el Homs tuvo un costo de $50 millones. Ese es el costo de la remodelación del Hospital Darío Contreras. ¿Qué es lo que pasa, señores? Que lamentablemente ese hospital que está ahí, funcionando con los criterios de hospital público, en 2 o 3 años, de esos $50 millones invertidos en el Hospital Darío Contreras, en 2 o 3 años quedará el edificio, la infraestructura física, pero lo demás no tiene otro futuro que no sea el deterioro.
¿Y por qué razón? Porque el Estado es un mal administrador, porque las cosas en manos del gobierno plenamente, sin otro criterio, se dañan. No por eso. Es por una realidad. Es por una realidad, señores. Es que el costo de los accidentes de tránsito, y aquí sigo citando algunos datos que está exponiendo el doctor Félix Iglesias. El costo de los accidentes de tránsito. ¿Cuánto gasta el Estado Dominicano en accidentes de tránsito? Bueno, según un estudio de Funglode, el gasto en accidentes de tránsito representa el 2.5 del Producto Interno Bruto. El 2.5 del Producto Interno Bruto. Usted le pone 1.5 más y tenemos ahí un 4% como el de la educación. 2.5 es el gasto en accidentes de tránsito. Sin embargo, usted sabe de cuál es el presupuesto de salud. El presupuesto de salud es 1.5. Es 1.5. De manera que el presupuesto total de salud es deficitario para cubrir solamente los accidentes de tránsito. No alcanza el presupuesto de salud. Luego, si el presupuesto de salud no alcanza para eso, y tenemos un hospital con el criterio que ha hablado el presidente Medina, que es un hospital que tiene que ofrecer servicios siempre a los pobres sin costo. El costo sería para los que puedan pagar, pero para los que no puedan pagar, que vayan a buscar ese servicio, pues entonces ya uno sabe cuál va a ser el destino del servicio en el futuro. Cuando lo que debería ocurrir es lo que he dicho yo, y aquí me cito entonces ahora a mí mismo, lo que he dicho, que en este país el Estado no debería poner un peso para el funcionamiento del Darío Contreras. Un peso no debe salir del Estado ni del gobierno. Un peso no debe salir de ahí. ¿Por qué? Porque el que se accidenta, por lo general, menos que usted no se caiga de una mata, usted esté subido en una mata de coco y se caiga de allá arriba, o una mata de toronja, de lo que fuera, usted está subido en una mata y usted se cayó, que son casos muy aislados que se pueden dar en los campos, o usted está bajando una escalera de su casa y se cayó, o en el baño de su casa, o se cayó, la inmensa mayoría de los casos son accidentes de tránsito. Y el accidente de tránsito tiene que tener una cobertura. Tiene que tener una cobertura. Es que no puede permitirse que una motocicleta ande sin documentación. Porque si anda sin documentación, además de los problemas de la falta de controles que tendría el Estado sobre lo que puede ocurrir con esa motocicleta está generando problemas que el Estado va a tener que cubrirlo. Cuando se accidente, bueno, entonces aparecerá un papá Estado con recursos muy precarios que no le alcanzan para atender las necesidades básicas de salud, pues cubriendo unos costos que tendría que cubrirlo un seguro. Tendría que pagarlo el seguro de ese vehículo, pero en esas no nos ponemos. Nosotros no. Es más fácil ese criterio, que yo lo creo populista, que el de organizar algunas cosas y ponerlas a funcionar como deben funcionar. Son las 7:24 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Ha llegado al país una visita, Thomas Shannon, y esta visita de inmediato ha producido muchas inquietudes. Incluso
La primera plana del día de hoy del periódico Listín Diario trae un trabajo de el distinguido periodista y analista Guarionés Rosa, que justamente se formula esa pregunta: ¿a qué vino Shannon a la República Dominicana? Entonces, en este trabajo, lo que sugiere Guarionés, o lo que plantea Guarionés Rosa, es que probablemente esta visita de Thomas Shannon, que es una visita preparatoria de la cumbre esta de las Américas, que se va a desarrollar en Panamá, que probablemente pues Shannon está tratando el asunto de Venezuela y la posición de Estados Unidos frente a la crisis venezolana, que habrá de ser un tema importante en esta cumbre. Entonces Shannon previamente está recogiendo consenso. Me imagino que está buscando apoyo para la posición de Estados Unidos o neutralidad. O neutralidad porque se sabe que en estos países hay dependencia en cierta medida de Venezuela, y estos países serían muy cuidadosos. Él estuvo en Haití y estuvo en la República Dominicana. La deuda de Haití con Venezuela es histórica. Incluso Venezuela ha sido uno de los factores de mayor presión internacional que ha tenido el país, que se llama República Dominicana, cuando ha querido poner su casa en orden. Entonces, probablemente tanto estas posiciones de Haití como de República Dominicana nunca lleguen a ser posiciones que sean contrarias a Venezuela. República Dominicana pudiera operar como un ente de moderación, pero Venezuela ni siquiera eso quiere. Ni siquiera eso está pues deseando Venezuela. Lo otro es que este señor también tenga un mensaje sobre el acercamiento de la conclusión del plan de regulación de extranjeros, y que entonces exista el interés de presionar a la República Dominicana sobre ese tema. Pero yo creo que el presidente Danilo Medina hizo una advertencia muy contundente el pasado 27 de febrero, que fue el momento más aplaudido de su exposición, de sus memorias, cuando advirtió que no habría plazo, prórroga, no habría prórroga de los plazos. Entonces, yo creo que no deberíamos estarnos haciendo preguntas de a qué vino este señor. Estas personas siempre vienen con una agenda, y si estamos en una administración como esta, una administración transparente, pues debe producirse una explicación oficial, de los motivos de esta visita de el señor Thomas Shannon a la República Dominicana. Es decir, cuál fue el objetivo de su visita a la República Dominicana. Yo quiero finalmente hacerle una exhortación al senador Félix Bautista, sobre todo porque es el político de este grupo que acaba de ser favorecido con un no al lugar por las razones que ya se han expuesto, pero que evidentemente no resultan razones satisfactorias para una buena parte de la población, que vemos cómo se ha estado expresando. Protestas incluso violentas en Santiago de los Caballeros, San Francisco de Macorís, aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y otras manifestaciones. Pero
tal vez esas protestas no expresen a la mayoría, como si lo expresa el sentimiento que uno siente en gente que no es capaz de salir a tirar una piedra, gente que no es capaz de salir a hacer estos desórdenes. Uno sabe que quienes participan de estas acciones siempre son minorías que aprovechan cualquier cosa para hacer desórdenes. El asunto no está en responder, en explicar, en tratar de convencer a estas personas, porque eso será imposible. Eso será imposible. Yo entiendo que ellos deben hacer un esfuerzo. Ellos deben hacer un esfuerzo por explicar la decisión. El juez no, ya el juez habló por sentencia. El juez habló por sentencia. Pero esta gente que constituyó un gran cuerpo de abogados debe entender que el pleito tenía dos escenarios. El más importante para el político es este escenario. El más importante para el hombre público es este escenario. El de la sociedad, que ha sido la que está prestando resistencia, la que está prestando indignación. Y lo está haciendo porque mucha gente no maneja una serie de informaciones que deberían exponerse. Deberían exponerse porque de lo contrario, pues, tendremos sobre la justicia una situación en la que los jueces se sentirán imposibilitados de decidir las cosas como deben hacerlo cuando tengan que enfrentar corrientes de opinión que están prácticamente de un solo lado. De un solo lado. Pongan la otra parte, y es a ustedes que les corresponde. Salgan a explicar la otra parte, salgan a explicar por qué esa querella no procedía. Salgan a exponer los errores que habían allí y una serie de cosas para que cuando menos la indignación se torne más crítica y la gente sepa que, si bien es cierto que mucha gente entiende que hay actos de corrupción no sancionados, que la gente entiende que los hubo, pues también tenga una idea clara de por qué ocurrió eso. Son las 7:32. Cambio y fuera, Mauricio.